Hola, muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. En el vídeo anterior estuvimos hablando de qué características técnicas tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un módulo láser. Por ejemplo, el número de diodos, la longitud de onda, la potencia, las lentes que sean FAC, el tamaño de punto láser. Estos dos últimos son aspectos muy importantes porque están relacionados entre sí para mejorar nuestros cortes. Tanto el tamaño del punto láser como el tipo de lente que llevan nuestros módulos láser. Y es que en el vídeo anterior, en la comparativa, que si no la has visto por aquí arriba en la etiqueta tienes el acceso para verlo, realmente súper interesante, no nos centramos mucho porque realmente esto daba para un vídeo en específico. Así que si quieres saber qué son las lentes FAC y cómo impactan en el tamaño del punto láser, quédate viendo el vídeo. ¿Qué es una lente FAC? FAC Axis Collimating. Bueno, pues la verdad que para no meterme en definiciones un poco raras y que no se entiendan bien, casi que prefiero ver la problemática que tienen los módulos láser y cómo las lentes FAC la corrigen. Me parece bastante más interesante e instructivo. Así que he preparado una pequeña presentación, que el vídeo del otro día, bueno, pues nos sirvió de introducción, pero ahora me voy a meter un poquito más en detalle. Aún así, si quieres tener más información o verlo un poco de una manera un poquito más reposada, abajo en la descripción te dejo esta URL, bueno, pues donde también trato todo este tema y puedes salir de dudas si es que viendo el vídeo todavía te ha quedado alguna. Así que venga, vamos a ver qué es esto de las lentes FAC y para qué se usan. Para ello me voy a aprovechar de algunas de las transparencias del último vídeo en donde estuvimos viendo las 7 principales características que tienes que tener en cuenta antes de comprar un módulo láser, que si no lo has visto, por aquí arriba te lo dejo en la descripción. La verdad que creo que es un vídeo bastante interesante y que ha tenido bastante acogida por todos vosotros. Así que si no lo has visto, te aconsejo verlo. Y venga, vamos ahora a lo que es el tema. Entonces, volviendo aquí, tenemos estas tres arquitecturas. En la primera de todos tenemos un diodo más una CELEMS. ¿Qué es esto de la CELEMS? Es una lente convergente, que es la que se encuentra al final del módulo láser y es la que se encarga de colimar el haz, es la última lente de todo el módulo láser, ¿no? Que es con la que vamos a proyectar ese haz al material que queremos grabar o cortar. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un diodo láser de 7,5 vatios de potencia y no tenemos ninguna lente intermedia, simplemente tenemos esta CELEMS que nos permite colimar el haz y conseguir un tamaño de punto de 70 micras por 70 micras, que bueno, pues la verdad que está bastante interesante. Y con una potencia de salida de 7,5 vatios de potencia. Imaginaros que esta arquitectura lo que queremos ahora, en vez de conseguir 7,5 vatios de potencia, pues ponemos 10 vatios de potencia. Pues nada, únicamente sería cambiar nuestro diodo láser, poner aquí uno de 10 vatios de potencia y ventilado. Pues no, no es así de fácil la cosa. Se podría hacer, lo que pasa que estos módulos láser, según vas aumentando de potencia, pues cada vez van siendo más caros. Entonces, pues a nivel tecnoeconómico, pues no tiene ningún sentido y al final pues los usuarios no los van a comprar porque se van de precio. Entonces, lo que se plantea es utilizar dos diodos láser de muy buenas prestaciones, pero de poca potencia. Por ejemplo, en este caso tendríamos uno de 5 vatios y otro de 5 vatios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar los haces a través de una serie de lentes y una serie de espejos. ¿Cuál es el inconveniente de utilizar varios diodos láser? Bueno, pues que al final nuestro haz láser se dispersa más y no está focalizado. Entonces, según vamos haciendo sumas, nuestro punto de láser aumenta. Por ejemplo, en este caso, pues tendríamos pues uno de 60 micras, por 60 micras y 10 vatios de potencia. O de 40 micras por 60 micras y 10 vatios de potencia, porque al final los puntos láser no son todos cuadrados, hay algunos que son rectangulares. Y esto depende pues de la calidad de las lentes que se pongan en el módulo láser. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente arquitectura que se va a ver bastante más clara, en el que queremos obtener 20 vatios de potencia de salida óptica, con lo cual vamos a tener que sumar pues los haces de 4 diodos láser. En este caso serían 20 vatios de potencia, pero como veis hay un montón de espejos donde vamos a estar sumando todos estos haces, con lo cual, bueno, pues como no son lentes perfectas, pues al final se va a dispersar el haz y para dispersar el haz pues vamos a necesitar una serie de lentes especiales que son estas lentes FAC para intentar que esa dispersión sea lo menos posible, tenerla controlada. Lo que pasa que dependiendo de la calidad de estas lentes y cuántas se pongan, porque cada fabricante pone unas distintas, pone más, pone menos, las pone de mejor, peor calidad, obtenemos un punto láser más grande o más pequeño. En este caso estamos obteniendo 80 micras por 80 micras u 80 micras por 100 micras. Entonces, como ves, de aquí a aquí
hemos aumentado nuestro tamaño de punto láser y la verdad que esto no nos interesa para nada. Ya que tener un punto láser pequeño es muy interesante. ¿Por qué? Porque al final toda la energía se concentra en un punto más pequeño y nos va a ser mucho más fácil cortar. En cambio, si el punto es mucho más grande, vamos a tener que arrastrar mucho más material, con lo cual vamos a tener que hacer más pasadas y nos va a llevar mucho más tiempo los trabajos y encima peor acabado. Entonces, este es el inconveniente de utilizar láseres de bastante potencia. ¿Por qué? Porque usan varios diodos láser que a la hora de sumar sus haces, pues estas luces se dispersan y para evitar esas dispersiones, bien por los espejos o porque las lentes no sean de buena calidad, pues hay que poner este tipo de lentes especiales, lentes FAC. Y ahora vamos a ver tres casos reales, ¿no? De tres productos que existen. En este caso sería el NGF 30130, que este es uno de los primeros que tuve yo, y donde tenemos un punto láser de 50 micras por 50 micras y 7,5 vatios de salida de potencia óptica. La verdad que este está muy bien. Y como ves, bueno, pues al final es bastante simple la arquitectura y la configuración de lentes que tenemos aquí. Aún así, el fabricante se ha optado por poner lentes de buena calidad, lentes FAC, y por eso estamos obteniendo unos resultados tan buenos. Ahora bien, si nos vamos al NGE40, donde, bueno, pues ya la idea es conseguir 11 vatios de potencia de salida óptica, vamos a tener que sumar dos diodos láser de 5,5 vatios cada uno. Y como ves, ya empieza a sufrir dispersiones de la luz debido a la suma de estos haz láser. Y se tiene que corregir con unas lentes especiales, ¿no? Este tipo de lentes FAC. Y aquí tendríamos nuestra CLEMS al final de todo. ¿Con este que conseguimos? 11 vatios de potencia de salida y un punto láser de 60 micras por 60 micras. Como ves, al aumentar la potencia hemos empeorado un poquito en nuestro punto láser. Aún así, 60 micras por 60 micras, os voy adelantando que son datos bastante buenos comparado a los que tienen la competencia. Pero, ¿qué ocurre si queremos subir más de potencia, meter más láser y sumar más haces? Bueno, pues por ejemplo tenemos aquí el ZBaitu F20, en donde tenemos 5 diodos láser de 5 vatios cada uno de potencia, donde tenemos 20 vatios, pero como veis aquí ya el punto láser son 80 micras por 100 micras, bastante más grande y encima rectangular. Y esto, como ves, al final es un tema de limitaciones físicas, de cómo está estructurado el módulo láser. Y si ponemos lentes de mejor calidad o de peor calidad, o ponemos más o menos lentes, obtendremos mejores resultados. Entonces creo que es una cosa bastante interesante a valorar y que debéis de mirar en las prestaciones del fabricante si es que estáis pensando en compraros algún módulo láser, ya que de esta manera pues no solo os fijéis en las potencias, en el número de diodos láser, sino en el tamaño del punto, que realmente es muy importante y creo que es una cosa que no se mira mucho. Por ejemplo, vamos a centrarnos en el NGE 40, en el que estamos viendo antes, de 11 vatios de potencia de salida y 60 micras por 60 micras. No vamos a ver este efecto que tiene el tema de las lentes FAC. Como ves, este es el perfil que podríamos tener con un módulo láser que utiliza lentes FAC. Y este es el que no utiliza lentes FAC, el que solo tiene el diodo y la lente CLEMS, que es la que tenemos aquí abajo, ¿no? La lente convergente, la lente final que se encarga de colimar el haz. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el haz ya viene bastante estrecho de la parte de arriba del conjunto de las lentes, pues colimar en el punto final es mucho más fácil que si por aquí viene ya muy disperso, pues va a ser bastante más complicado y por eso vamos a obtener un punto más gordo. En este caso, si te fijas, en la CLEMS, en la que no tiene lente FAC, como ves, es bastante cónico. Viene muy ancho de arriba el haz láser y se va estrechando. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos muy poca altura de haz para poder hacer un corte decente, un corte de calidad. Únicamente, seguramente tengamos de 3 a 4 milímetros el poder hacer un corte sin chaflanes y seguramente sin quemar la parte superficial por arriba o por abajo del material. En cambio, si nuestro haz viene mucho más estrecho, lo que vamos a poder hacer son cortes de mayor espesor. Por ejemplo, igual aquí podemos estar hablando de cortes ya más o menos de 10 milímetros, porque si te fijas, el rango del haz es mucho más fino por aquí que aquí. Y esto si vemos el haz de perfil, pero si le proyectamos sobre una superficie, por ejemplo con lentes FAC, en este caso estaríamos hablando de un punto láser cuadrado, lo que hablábamos de 60 micras por 60 micras. Entonces, tanto en el eje X como en el eje Y vamos a tener la misma potencia y la misma superficie para poder cortar. Entonces, eso está muy equilibrado. En cambio, si vemos que no es una lente FAC, esto es un poco más exagerado, no es tan así, pero para que nos hagamos una idea, está totalmente desenfocado nuestro haz. En el eje X tenemos más potencia que en el eje Y, entonces bueno, pues aquí el corte va a quedar de bastante mala calidad, vamos a profundizar menos, vamos a tardar más en hacer los trabajos, van a quedar peor definidos, entonces tiene su problemática. Mira, en la parte de aquí abajo vamos a ver lo que acabamos de ver con estos dos haces vistos de perfil. En el primero de todos, en todo momento tenemos 10 vatios de potencia óptica, lo que pasa que
como aquí el haz es más ancho, se distribuye en una mayor superficie. Con lo cual, en esta sección que estamos cortando, vamos a tener 10 vatios, pero distribuidos en mayor superficie. 10 vatios, pero distribuidos en mayor superficie. 10 vatios, pero distribuidos en mayor superficie. Y según se va colimando el haz, aquí es donde vamos a tener el punto más pequeño. ¿Ves? Esto que tenemos de aquí rojo. Pero el rango de esto que tenemos aquí rojo, porque es muy cónico, pues únicamente serían pues 3-4 milímetros que tenemos de rango efectivo para corte. Entonces, este es un haz, no está muy colimado, seguramente no esté utilizando unas lentes FAC de calidad o simplemente no las esté utilizando y bueno, pues tenemos estos resultados. En cambio, nos vamos a este haz, que es un haz más intermedio, que vemos que sí, que ya está empezando a concentrar más potencia por esta parte de aquí, porque al final es más estrecho y nuestro rango efectivo es mucho mayor. Igual ya podemos estar aquí hablando de en torno a 8-10 milímetros que podemos cortar. Y ya sería la leche tener un haz súper colimado, súper estrecho, que sea muy fino en un rango muy amplio, pues para intentar cortar entre 15 y 20 milímetros de espesor. Como ves, el utilizar lentes FAC o no utilizarlas deriva principalmente en que vamos a tener un tamaño de punto láser más grande o más pequeño, y cuanto más pequeño sea, para corte va a ser mucho mejor, es muy importante. Así que es una característica que debes de mirar en caso de que quieras comprar un módulo láser. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una estructura interna del diodo láser, en el que en este modelo estamos hablando del EQ40-640, que por aquí te dejo, bueno, pues una review que hicimos hace un tiempo en el canal, donde, bueno, cortamos un montón de materiales y explicamos cosas sobre el módulo láser. Además, este es un módulo láser donde el enfoque es variable, la CLEMS es de enfoque variable y podemos hacer enfoques cortos, medios y largos en función, bueno, pues de qué tipo de proyectos queramos hacer, ¿no? Que eso también es muy interesante y muy pocos láser lo suelen tener. Entonces, el láser este está compuesto por dos módulos láser de 6 vatios de potencia, en este caso serían de pico, pero continuo no da más de 11 vatios de manera continua fija, entre 10 vatios y medio y 11 vatios. Y como ves, bueno, pues tenemos aquí nuestro espejo y las lentes FAC. Estas lentes FAC están integradas dentro del propio diodo, dentro de lo que es el encapsulado, lo vamos a ver ahora. Y una vez que se suman, bueno, pues tenemos aquí la C-Lens que se encarga de finalmente colimar el haz para que llegue el tamaño de punto lo más pequeño posible. Aquí tenemos una foto interna hecha desde abajo, ¿no? En donde tenemos aquí el espejo y los dos diodos láser que están embutidos dentro del disipador. ¿Y estos diodos cómo son? Bueno, pues internamente al final tiene un ánodo y cátodo, ¿no? Que es el positivo y negativo. Y aquí tenemos pues dos hilos, que en estos hilos se llaman hilos de bonding, suelen ser hilos de oro que están soldados desde el terminal hasta lo que es el semiconductor. Y al aplicarle una tensión, bueno, pues nos genera una luz y se ve que es cónica, que sale como una dispersión con un ángulo de radiación de los fotones, y lo que tenemos que hacer es intentar colimarlo. Entonces se ponen aquí este tipo de lentes. Se pueden poner lentes normales o se pueden poner lentes FAC. Si ponemos lentes FAC, pues ya estamos atajando el problema desde el principio y entonces la dispersión pues suele ser menor. El cono será más ancho o más estrecho. ¿Temas interesantes o curiosidades? Bueno, pues el haz láser en este caso es un haz azul. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en torno a los 450 nanómetros. Hay otro tipo de haz láser, en el caso de los diodos láser, que dependiendo del material que estén hechos, por ejemplo, bien sea silicio, arsenio de galio, fósforo o mezcla de varios tipos de semiconductores, va a estar trabajando en una longitud de onda o va a estar trabajando en otra. Normalmente se suele trabajar en el rango del azul, del ultravioleta. ¿Por qué? Porque aquí los fotones tienen mucha más energía que en el infrarrojo y de esta manera vamos a poder profundizar más en los materiales. Esto también lo hablábamos en el vídeo de las 7 características que tenemos que mirar para hacer la buena elección de un módulo láser. Y bueno, ya habiendo visto la estructura interna de lo que es un módulo láser, me pareció interesante contarlo. Vamos a pasar a qué es esto ya finalmente de las lentes FAC y cómo corrigen ese problema de la dispersión. Normalmente cuando un haz láser como el que tenemos aquí atraviesa una lente, se produce una aberración cromática. Esto se produce siempre. Y esta aberración cromática lo que hace es dispersar los haces de luz. Como veis, dependiendo aquí la longitud de onda, pues tenemos una dispersión u otra, ¿no? Unos están en este punto, otros están en este punto. Entonces eso es una problemática. Por ejemplo, vamos aquí abajo. Aquí tenemos todas estas longitudes de onda y dependiendo el enfoque con la que estamos trabajando, por ejemplo, si tuviéramos un láser que está cercano al infrarrojo, nos iríamos aquí. Y si este sería el punto de enfoque para cortar nuestro material, bueno, pues nuestro tamaño de punto
punto láser sería este que tenemos aquí. Y como ves es un tamaño de punto láser bastante grande. Y esto tiene sus inconvenientes, porque al tener una sección muy grande, un área muy grande, vamos a tener que deshacer de mucho material para poder hacer un corte. Y esto, bueno, pues no es eficiente. ¿Por qué? Porque la parte central es donde más energía se concentra y en la parte exterior es donde menos. Entonces la parte central la vamos a poder cortar más o menos bien y la parte de fuera seguramente estemos carbonizando el material, tengamos que hacer muchas más pasadas para que quede relativamente bien, entonces vamos a tardar más tiempo en hacer los trabajos y no es deseable. No tiene sentido. Entonces llega un momento en que trabajar con este tipo de lentes, la aberración cromática nos destroza la configuración del módulo láser y no es viable. Entonces aparecen las lentes acromáticas. Y las lentes acromáticas no tienen nada de especial comparado a las anteriores. Lo que se hace, se suele poner un conjunto de lentes para ir corrigiendo ese efecto de dispersión y se va cerrando, se va abriendo según el fabricante lo considere. Por ejemplo, una lente acromática es aquella que al menos tiene dos lentes consecutivas. Esta lente es la primera, la que tenemos aquí, que como ves, bueno, pues se proyecta en función de si es más cóncava, convexa, y después tenemos otra lente a continuación que corrige ese efecto de dispersión y entonces conseguimos que en todas las longitudes de onda se concentren en el mismo punto más o menos. Y de esta manera, si bajamos aquí, nuestro tamaño de punto láser es mucho más pequeño que en la opción anterior, como ves, simplemente por el utilizar dos lentes. Y con esto conseguimos concentrar mucha energía en un punto muy pequeño y nos va a facilitar muchísimo el corte, lo que vimos antes. Vamos a tener aquí un haz súper fino y el rango de corte efectivo va a ser mucho mayor que si estamos aquí, que sería la otra opción. Esta sería utilizando una lente normal, donde la aberración cromática no se corrige, y aquí ya estaríamos corrigiendo esa aberración cromática donde se concentra toda esa energía en un punto. Y en definitiva, estos son las lentes FAC. Son lentes compuestas que nos corregirán la aberración cromática. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí un módulo láser que estamos proyectando hacia la pared a ver qué forma tiene, que en este caso es un tamaño de punto láser cuadrado, que está muy bien, que es lo recomendable. Y después aquí tenemos que el haz láser tiene un tamaño de punto de 80 micras por 80 micras. La verdad que en este caso no es la panacea, 80 micras por 80 micras es más o menos lo que suelen tener todos los módulos láser. Y como ves, bueno, pues aquí el área efectiva de corte podemos estar hablando de que sería esto de aquí. Y esto de aquí pues rondaría unos 5 milímetros. 5 milímetros los podríamos estar cortando perfectamente, sin ningún problema. Y si quisiéramos cortar 10, pues seguramente tendríamos que utilizar muchas más pasadas y nos va a quedar este pequeño efecto de chaflán por los lados. No va a ser un corte recto limpio, sino que va a hacer así y así. Entonces, no es un efecto exagerado, pero si nos fijamos seguro que lo vemos. Y ya por terminar con el tema de las lentes FAC, así un poco a modo de resumen, le vemos tres ventajas principalmente. La primera de ellas es que son lentes acromáticas y nos van a servir para que esa dispersión que tiene el módulo láser no se produzca, no sea tan grande. Entonces va a colimar mucho más nuestro haz y lo que vamos a obtener es una mayor eficiencia en el corte. Vamos a tener cortes más precisos y de mayor calidad, gracias a que vamos a conseguir un tamaño de punto láser bastante pequeño. La segunda ventaja es que las lentes FAC, a ver, no todas las lentes FAC, sino las de alta calidad, utilizan vidrios de muy buenas prestaciones. Normalmente son vidrios que están muy bien pulidos, están muy bien trabajados y encima tienen un recubrimiento para abrasión. ¿Esto es qué significa? Que cuando el haz láser atraviese esa lente va a tener muchas menos pérdidas, va a pasar mucha más potencia que con una lente de menor calidad, que va a tener una serie de pérdidas. Y al final va a llegar menos potencia a la hora de cortar el material. Con lo cual, utilizar lentes FAC de alta calidad es muy interesante también por eso. Porque va a tener mayor rendimiento, porque tiene menos pérdidas y es mucho más eficiente a la hora del corte. Y después está el tema del recubrimiento que comentaba, que nos permite que las lentes duren más. ¿Por qué? Porque tienen una mayor resistencia a la abrasión. Eso es, las lentes también se desgastan, igual que nuestro módulo láser, según vamos utilizándolo con las horas y lo utilizamos a potencias elevadas, pues va perdiendo potencia a lo largo de las horas que se va usando. Y las lentes láser igual. Al final no deja de ser un montón de energía que está pasando por ahí y al final se terminan desgastando. Entonces cuando perdemos potencia, podemos perder potencia bien por las lentes o bien por lo que es en sí el diodo láser. Por lo cual la elección de unas buenas lentes FAC que ponga el fabricante, que sean de buena calidad, nos va a permitir que nuestro haz dure más tiempo con las mejores prestaciones posibles. Bueno, ya podemos cerrar el capítulo de las lentes y nos vamos a meter en el tamaño de punto láser, que al final es una consecuencia directa de utilizar lentes FAC o no usarla. Vamos a suponer que las usan todas, pero ¿de qué calidad? ¿Cuántas usan? ¿Cuánto tiene que ver eso del tamaño del punto láser? ¿Cómo de importante es para minimizar el tiempo de nuestros trabajos? Venga, vamos a verlo.
Para ello he realizado esta simulación, ¿no? Que consistiría en hacer un corte de madera de 18 milímetros de espesor a una velocidad de 120 milímetros por minuto y con una potencia del láser a 100. En este caso estamos utilizando siempre láser de 10 vatios de potencia, pero lo que hacemos es cambiar el tamaño de punto láser. En este caso vamos a utilizar todo lo que sean láser cuadrados, pero de distinto lado. En este caso el óptimo sería 40 micras por 40 micras y el más grande de 100 micras por 100 micras. Y aquí lo que representamos es el número de pasadas que necesitaríamos con cada uno de estos láser para cortar estos 18 milímetros de espesor. Entonces, esta zona roja de aquí, bueno, pues son los láser que tardarían más de 10 pasadas para cortar esos 18 milímetros de espesor. Yo los descartaría porque, bueno, realizar más de 10 pasadas para hacer un corte me parece excesivo y que no tiene sentido, ¿no? Ya que nos llevaría muchísimo tiempo y no me parece productivo. Entonces, a partir de 80 micras por 80 micras, podríamos decir que serían inservibles estos módulos láser porque no tiene mucho sentido. Con lo cual nos quedaríamos con láser de 70 micras por 70 micras a los de 40 micras por 40 micras. Y vemos cómo tener un punto láser pequeño es súper eficiente. ¿Por qué? Porque en este caso, con únicamente 3 pasadas, estamos realizando el corte. En cambio, si nos vamos al 70 por 70, estaríamos utilizando el límite que hablamos, ¿no? De 10 pasadas. Para que te des cuenta de que realmente el tamaño del punto láser importa muchísimo. Hay veces que importa más esto que la potencia del láser, como veremos a continuación. Y aquí tenemos, en esta línea azul, lo que tardaríamos en hacer un proyecto. Por ejemplo, un proyecto que con este láser tardaríamos 20 minutos, con un módulo láser de 70 por 70 estaríamos hablando de que tardaríamos unos 60. Tardaríamos 3 veces más de tiempo. Solamente porque este láser, el tamaño del punto láser es mayor y al necesitar más pasadas se tarda más tiempo. En cambio, si nos fuéramos al extremo, al de 100 micras por 100 micras, estaríamos hablando de unas 20 pasadas y unos 130 minutos respecto a los 20 iniciales. Entonces, como ves, las lentes FAC son súper importantes, sobre todo cuando estamos hablando de láser de 10-20 vatios de potencia para que converjan mejor los AD y obtener un tamaño de punto pequeño. Soy un poco pesado con esto, pero bueno, pues que quede lo más claro posible. ¿Y qué ocurre si utilizásemos láser de 20 vatios de potencia? Bueno, pues lo tenemos aquí. En este caso, en la simulación realizada, con todos los módulos láser, conseguimos cortar los 18 milímetros de espesor en menos de 10 pasadas. El peor sería en 7 pasadas, no este de 100 micras por 100 micras. Y en el caso de un láser de 40 micras por 40 micras, podríamos cortar ese material en tan solo 2 pasadas. Y los tiempos son bastante inferiores que en los láser de 10 vatios. Y al final dices, bueno, ¿y esto para qué? Pues normal, ¿no? 20 vatios más de 10 vatios más de potencia, son 20 vatios respecto a 10, pues normal que tarde menos. Sí, pero como hemos dicho antes, cuando estamos aumentando la potencia, ¿qué es lo que ocurre? Que el tamaño de punto láser normalmente aumenta. Entonces, un láser típico de 20 vatios de potencia puede rondar, si es bueno, de 80 micras por 80 micras. Entonces, estaríamos hablando de que tardaríamos 5 pasadas en hacer ese corte. Pero si cogemos un láser de 10 vatios de potencia, también un láser con lentes FAC y que sea bueno, estaríamos hablando de que también lo conseguiríamos con 5 pasadas. En este caso sería con un punto de láser de 50 micras por 50 micras, que los hay que buscarlos, pero los hay. ¿Qué diferencia hay entre utilizar este de 10 vatios y este de 20 vatios? La pasta. Los láser de 20 vatios normalmente pueden oscilar entre los 600 euros, 700 euros. En cambio, si nos vamos a este láser de 10 vatios de potencia, podemos rondar los 300, 350 euros para obtener más o menos los mismos resultados. Así que fíjate de importante cómo es el tamaño de punto láser, que si es pequeño y tenemos una potencia bastante aceptable, podemos conseguir los mismos resultados que un módulo láser de mucha más potencia con un punto de láser mediocre. Y encima nos ahorramos un dinerillo. Ahora bien, como aquí estamos hablando un poco de generalidades, vamos a fijarnos y vamos a hacer un ejemplo en los módulos láser que hay ahora mismo en el mercado en el caso de 10 vatios de potencia. En este caso, el ejemplo que vamos a hacer es cortar una madera de 15 milímetros de espesor a 120 milímetros por minuto y una potencia de 100. Todos serían láser de 10 vatios de potencia, bueno, unos son entre 9 y 11, ¿no? Dependiendo del módulo láser, y estos serían los modelos con los que vamos a trabajar. Tenemos el NGA 40640, el NG40, aquí tenemos pues todos los tamaños de punto láser con sus potencias respectivas, y aquí la forma del punto láser. Y vemos que todos los láser que tienen un tamaño de láser pequeñito realizan este corte en muchas menos pasadas, que era lo previsible. Por ejemplo, el NGA 40640 es el módulo láser que tiene el tamaño de punto más pequeño, 40 por 60 micras. Y el siguiente está en las 60 por 60 y tardan
3 pasadas y 5 pasadas en realizar los trabajos. Luego ya nos vamos a los láser típicos que pueden tener 80 micras por 60 micras, bien en el eje X o en el eje Y, en este caso cambian, ¿no? Que está la Schoolful S30, la X-Tool D1 y ya pues nos vamos a los láseres más normales que ya son de 80 micras por 80 micras y que nos vamos pues a las 9-10 pasadas. Y finalmente pues la Ortur, donde tenemos un punto láser la verdad que bastante extraño, ¿no? Bastante rectangular, 50 micras por 100 micras, ¿no? Y también tenemos lo que tardaría en hacer ese trabajo, lo que tardaríamos con el NG A40-640, esos 20 minutos de trabajo. Bueno, pues aquí vemos que dependiendo del láser que estemos usando vamos a tardar más o menos. Cosas que quiero matizar como en el vídeo anterior, bueno, pues generalmente estos láser vienen a rondar entre los 275 y 325 euros. Pero tenemos el ZBaitu. El ZBaitu que tiene 80 micras por 80 micras de tamaño de punto y 10 vatios de potencia. Vemos que no es el mejor láser de todos, pero su precio es la mitad del resto. Le podemos obtener por unos 150 euros. Entonces tenemos un láser bastante interesante que si nos estamos iniciando en este mundo del corto de láser es una opción a considerar. ¿Por qué? Porque cuesta 50% con respecto al resto. Es verdad que no vamos a tener las mejores prestaciones, pero para empezar creo que está bastante bien, ¿no? Por el dinero que vale. Además es importante que tiene un punto de láser que es cuadrado y que bueno, vamos a ver a continuación que esto es bastante interesante. Y en definitiva eso, quería matizar eso, ¿no? Pues las bondades que tiene ZBaitu, que es el precio con respecto a los demás. No es la mejor calidad, pero sí es el mejor precio. Y ya, si no te importa el dinero y quieres hacer cortes lo más rápido posible, pues ya te puedes ir al NG A40-640 o al NG E40. Y luego tenemos el resto de los láser que están aquí intermedios. Ahora bien, además del tamaño del punto láser, también es importante la forma. Y la forma es más importante para el grabado. Vamos a verlo. Acabamos de ver que el tamaño del punto láser es bastante importante para ver cuánto tiempo tardan en hacer nuestros trabajos, ¿no? Cuanto sea más pequeño, mejor, ¿no? Ya que se concentra más la energía y los cortes pues los vamos a hacer más rápido porque vamos a utilizar menos pasadas y van a ser más precisos. Ahora bien, no solamente el tamaño es importante, sino también la forma y sobre todo de cara a los grabados. En este caso vamos a hacer dos tipos de escaneado, en el eje Y y en el eje X. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es el movimiento que tiene nuestra máquina láser. Nos vamos a olvidar del módulo láser y vamos a hablar únicamente de la máquina. Y son la precisión que tienen las correas y los motores. Es decir, cada vez que vamos a hacer un grabado se va a mover en el eje X 70 micras, 70 micras, 70 micras y va a ir escaneando. Y en el eje Y 70 micras, 70 micras, 70 micras. Es decir, lo que va a ocurrir es que va a hacer esto. Este es nuestro módulo láser y lo que está viajando es por este carril. Viene en esta dirección y luego hace este movimiento y luego viene para acá y luego viene para acá y va haciendo el grabado. Y lo mismo en el eje X. Viene en esta dirección, salta en el eje X, viene así y así. ¿Dónde podemos ver esto? Pues mirad, si nos vamos a Lightboard, nos metemos en cualquiera de las capas, damos doble clic y lo tenemos aquí. La forma de realizar las pasadas, cómo se va escaneando el trabajo. Y esto pues lo podemos cambiar, el ángulo de escaneado. Ahora mismo lo tenemos a 0 grados, pero si lo ponemos a 90 grados, como ves lo que hemos visto antes, va a ir en esta dirección, así. O también lo podemos poner a 45 grados, para que vaya en diagonal. Vamos a dejarlo en 0. Y normalmente el interlineado, lo que acabamos de decir, suelen ser 70 micras por lo generalmente en todas las máquinas. Y es la precisión que es capaz de darnos pues, los motores y las correas que solemos utilizar. Entonces, nunca vamos a conseguir un interlineado menor a 0,7. Que esto nos da 360 dpi de resolución en el caso de que queramos pirograbar imágenes, que es lo que nos está diciendo el fabricante. Entonces, esto es lo mejor que podemos obtener. Acordaros de estas 70 micras. Entonces, claro, si yo ahora, por ejemplo, me vengo al NG E40 y veo que tiene 60 micras por 60 micras, pues yo vengo y digo, joder, pues 60 micras por 60 micras, nos venimos otra vez aquí, y digo, pues 60 micras por 60 micras. Venga, va, 420 dpi. Ya, pero estás equivocado. ¿Por qué? Porque te tienes que quedar siempre con la más restrictiva. En este caso, la más restrictiva sería la de la propia máquina, el movimiento. Y vamos a ver por qué. Tendrían que ser 70 micras, 362. Porque si cogemos y empezamos a hacer este escaneo aquí, tenemos aquí el módulo láser, copiamos, pegamos, y haría estos trazados. ¿Qué es lo que obtenemos? Bueno, pues vamos a tener que entre
pasada y pasada del módulo láser vamos a tener pequeños huecos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de rellenarlos con este tamaño de punto láser. Tendría que ser un poquito más grande. Con lo cual la limitación nos la está imponiendo el tamaño de paso de nuestra máquina láser. ¿Esto se puede solucionar? Sí. Bueno, pues levantamos un poquito más el módulo láser hacia arriba para tener un tamaño de punto un poquito más grande y de esta manera podríamos cubrirlo. Ahora bien, si quieres tener más detalles sobre estas cosas, por aquí arriba te dejo la lección del iBook donde estamos hablando de los DPI, donde todo esto pues lo explico con mucho más detalle y creo que también es interesante y seguro que puedes aprender algo. Ahora bien, hay otra serie de problemáticas. Por ejemplo, si cogiese el A40-640 de NG, este módulo láser, si estamos escaneando en el eje Y, pues no vamos a tener mucho problema porque prácticamente es capaz de utilizar todo el ancho de canal. Pero si escaneamos en el eje Y, este problema se recrudece. Estamos peor que antes. Fijaros, los surcos que deja son bastante mayores, con lo cual intentar pirograbar una foto de esta manera, bueno, pues nos va a quedar bastante mal. Nos van a quedar líneas más oscuras, líneas tirando blanquitas, pues el acabado va a ser bastante malo. Con lo cual, si tenemos láseres con un tamaño de punto rectangular, pues tenemos que escoger en Lightbook cuál es lo mejor que nos viene. En este caso, nos viene bien que el ángulo de escaneo sea a 0 grados si estamos utilizando este láser, porque si ponemos el de 90 nos van a quedar fatal las fotos. Entonces, recomendación, 0 grados para este tipo de láser. Y no queda aquí la cosa. Aquí estamos hablando de tamaños de punto láser que al final pues son más pequeños que lo que es el paso de la máquina. Pero si por ejemplo cogemos cualquiera de estos de 80 micras por 80 micras, el Addon Stack, la Z-Baitu, la Laser Free, pues de repente nos estamos dando cuenta de que cuando estamos haciendo ese sobreescaneo empiezan a solaparse, con lo cual esta parte central va a quedar muy bien pirograbado, pero la parte que se solapan se va a quedar como más quemada, va a quedar más marcada y va a quedar nuestra foto marcada a rayas. ¿Esto qué significa? Para evitar esto, bueno, pues lo que tenemos que hacer es que en vez de utilizar por defecto estos 70 micras, que es el límite que tiene la máquina, pues vamos a tener que bajar la calidad de nuestra imagen y nos vamos a tener que ir aquí a un paso de 80 micras por 80 micras y vamos a pasar de los 360 dpi a los 320. Entonces la calidad de nuestras imágenes se va a ver perjudicada porque tenemos un módulo láser con un punto láser más grande que lo que nos puede ofrecer la máquina. Pero si por ejemplo todavía nos vamos a otro caso más extremo, que estamos hablando de la Ortur, que tenemos 50 micras por 100 micras, sabemos que así no podemos escanear porque nos van a quedar un montón de huecos y no nos va a quedar bien la foto, con lo cual no nos quedan más narices que escanear en este otro eje. Pero claro, al final vamos a estar sobreescaneando el material un montón y nos van a quedar todos estos pirgrabados de las imágenes horribles, porque va a solapar por donde pasa nuestro haz láser muchas veces. Entonces aquí al final lo que tenemos que hacer es que, igual que antes, tenemos que bajar la resolución y entonces en vez de poner 0,8 pues tendremos que poner 1 y hemos pasado a 250 dpi de resolución. Entonces, como ves, es súper importante también la forma y el tamaño del módulo láser a la hora de hacer grabados. También hay otra problemática con el NG A40-640 que vimos en la review, que es este láser rectangular, y es a la hora de hacer los cortes. Cuando es un láser rectangular, pues no es lo mismo cortar en el eje X que en el eje Y. Si vamos en esta dirección, tenemos mucha más energía concentrada aquí, porque esto es más estrecho, y vamos a, por ejemplo, a cortar un contrachapado, como vimos en el vídeo, como podéis ver en aquella review, pues con dos pasadas, un contrachapado de 10 milímetros, pero en el eje X realmente no se cortó. ¿Por qué? Porque tenemos más superficie para cortar y nos va a costar más. Entonces, en este caso tuvimos que utilizar 3 pasadas. Si tú vas a hacer cortes en una única dirección, bueno, pues te puedes beneficiar de que sea rectangular, pero por lo general siempre tenemos en los dos ejes los cortes, e incluso si estamos utilizando curvas ya ni te cuento, ¿no? Porque hay que hacer la normal de las dos direcciones. Entonces siempre te vas a quedar limitado en la peor opción. En este caso sería la de 3 pasadas, siempre el eje más restrictivo. En cambio, si estás trabajando con un láser de punto que sea de forma cuadrada, todos estos rollos te los quitas, ya que tanto en el eje Y como en el eje X nos va a servir la misma configuración.
Y la verdad que esto es mucho más fácil, bueno, pues a la hora de hacer nuestras configuraciones y a la hora de hacer los proyectos. Y os preguntaréis, ¿y por qué compraste tú el NG A40-640 en vez del NG A40, que el A40-640 tiene un punto rectangular? Bueno, pues porque en aquel momento, cuando me hice de él, el A40-640 ya llevaba más de 2 años a la venta y estaba muy deseado por la comunidad y todo el mundo hablaba maravillas de él. En cambio, el NG E40 tan solo llevaba un par de meses y era bastante arriesgado comprar un láser, o con el dinero que cuesta, que no esté muy testeado y a ver qué resultados daba. A día de hoy, si fuera para hacer todo tipo de trabajos, que sea todoterreno, pues seguramente compraría el NG E40. Aunque es verdad que yo principalmente lo quería para corte y bueno, pues tenemos un poquito más de potencia óptica, 11 vatios, y el tamaño de punto es tan pequeño que estas dos cosas nos permite todavía pues realizar cortes con menos pasadas y menos tiempo. Entonces, si solo le quieres para corte, el NG A40-640 es tu láser. Si le quieres todoterreno, que te haga grabados, que te haga cortes, yo esta vez sí optaría por el NG E40. Y después, bueno, pues al final, para gustos los colores. Aquí tenemos el resto de marcas que, bueno, que también hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora hay una cosa que me hace mucha gracia, y esto que quede de manera anecdótica, y es la gente de NG, que la verdad que está bastante cabreada, porque como veis tiene unas prestaciones bastante buenas, pero es que hacen un marketing malísimo, ¿no? Y hasta en su propia web están un poco chinados, porque hablan de que con el tiempo la gente, los usuarios se darán cuenta de que sus láser tienen las mejores prestaciones de todo, pero que los usuarios no se dan cuenta, y que con el tiempo les pondrán en su lugar. Bueno, es discutible, la verdad que hacen un marketing bastante malo, tienen bastante que mejorar, pero es verdad que los láser que tienen muy buenas prestaciones. Bueno, esto que simplemente que quede como anécdota, ¿no? Pues ya que para hacer el vídeo pues estuve leyendo otras prestaciones, características de los fabricantes y vi estos comentarios de NG, y la verdad que me hizo mucha gracia la rabieta que tienen encima. Y nada, sin más, dejamos aquí el vídeo por hoy. Espero que te haya sido de tu interés, que hayas aprendido algo. Y si todavía no has visto el vídeo de las características de los láser, pincha por aquí, que lo tienes por aquí. Y si quieres aprender cosas sobre Livebook, aquí tienes un curso gratuito con 15 lecciones que te van a ser de mucha utilidad. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.